del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué os extrañéis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Como este que veis aquí y que conocéis ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos vosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta como yo. Escucharéis todo lo que os diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel todos los profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó y su siervo, y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición si os apartáis de vuestros pecados. Palabra de Dios. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor, dueño nuestro, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria, gloria
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque no nos estamos refiriendo este año a la primera lectura, sí me permito hacerles notar que Jesús levanta al hombre, lo pone de pie. Esto implica que le restituye su dignidad y que ese hecho, por un lado, causa admiración en el pueblo, pero por el otro causa inquietud y suspicacia entre los jefes del pueblo. El hecho de que Jesús ponga de pie al hombre inquieta a los tiranos. Nos encontramos con el relato que continúa el de ayer, cuando los discípulos se juntan otra vez para compartir la experiencia y el testimonio del Señor resucitado. Entonces Jesús se les manifiesta. Primero se había manifestado a los dos que estaban en Emaús y simultáneamente a Pedro en Jerusalén. Ahora están juntos y entonces Jesús nuevamente se les manifiesta. Ellos estaban comentando cómo lo habían reconocido en el partir el pan. Es decir, Jesús es el que reparte la vida, el que multiplica la vida. En ese intercambio de ellos, Jesús se manifiesta. Dice el evangelista, y esta es una expresión a la que debemos ponerle mucha atención: en medio de ellos. En medio de ellos significa que Jesús se sitúa en el centro del grupo. Y este situarse en el centro del grupo hace ver una cosa: Jesús está cerca de todos. Imaginémonos un círculo y en el círculo el centro. Todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. Con esto nos quiere indicar entonces que Jesús establece una comunidad de iguales.
Jesús se sitúa en medio de ellos y les dice: paz para ustedes. Ellos están inquietos, exaltados, y Jesús les trae la paz, la felicidad, la alegría. Pero la primera reacción de ellos es de miedo y pavor. Como ellos no están dispuestos a creer, entonces prefieren suponer que lo que está ocurriendo tiene una explicación supersticiosa. Creían ver un fantasma. Eso que nos sucede a nosotros en nuestra vida ordinaria, cuando a veces las cosas tienen una explicación obvia y sin embargo nos inventamos una explicación rebuscada que no corresponde a la realidad. Ellos prefieren darle crédito a las creencias supersticiosas en vez de atenerse a los hechos. Entonces Jesús los cuestiona: ¿por qué se alarman? ¿Por qué hay dudas en su corazón? Y les muestra las manos y los pies. Esto es muy importante porque con estos dos gestos Jesús está recordándoles su crucifixión, pero al mismo tiempo les está haciendo ver que Él no es un difunto. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Esas manos, que fueron las manos que hicieron el bien, que manifestaron el amor universal de Dios y que quisieron detener clavándolas en la cruz, están libres. Los pies que mostraron el camino nuevo, el camino de la libertad, el camino del éxodo, y que también quisieron detener clavándolos en la cruz, nuevamente están libres. Es decir, se puede amar con libertad y se puede seguir el camino del Señor con toda libertad, porque la muerte no lo va a impedir. Miren, dense cuenta, yo no soy ningún fantasma, les dice Jesús. Yo soy realmente humano. Esto nos hace ver que la resurrección no deshumaniza al hombre, sino que al contrario lleva la realidad humana hasta su máxima expresión. Miren mis manos y mis pies. Y les muestra las manos y los pies, pero ellos todavía no están dispuestos a creer. Fijémonos que aquí hay un proceso de fe. Primero tienen que superar la superstición. Después de superar la superstición, ahora tienen que darle crédito a lo que Jesús les dice. Pero ellos todavía no, a pesar de haber visto las manos y los pies, todavía no acaban de creer. Y ahora no acaban de creer por la alegría. Fijémonos una cosa: la alegría forma parte de la fe. Cuando uno cree en el Señor resucitado, uno tiene una experiencia profunda, íntima de alegría. Pero la cosa no termina allí. Esto no se va en simple entusiasmo. Esto tiene que ir más lejos. Y por eso les dice: ¿tienen algo de comer? Esta pregunta nos puede parecer un poquito extraña, porque pues ya una persona resucitada no necesita alimentarse como nosotros. Pero la cuestión va por otro lado. Ellos le ofrecieron
un trozo de pez asado. Esto no tiene pierde. El pescado es el símbolo de la misión cristiana. El hecho de ser asado recuerda la comida de la Pascua, que el cordero se comía asado, pero aquel era un cordero, este es un pescado, y el pescado está asado, es decir, combina dos realidades. La misión cristiana, cuando Él los invita a la pesca, yo los haré pescadores de hombres, la misión cristiana por un lado, y por otro lado, la Pascua. Es decir, ahora se trata de que ellos, con su alegría, emprendan la misión que va a rescatar a la humanidad de su cautividad. Así como en otro tiempo la Pascua consistió en sacar a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, ahora la nueva misión consiste en sacar a los hombres de cualquier clase de sociedad injusta para llevarlos al reino de Dios. Y ahora viene una expresión a la que también necesitamos ponerle atención. Dice, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. Y no está allí con ellos. ¿Por qué dice cuando estaba? Porque Jesús está refiriéndose a su presencia histórica antes, ahora ya no es de la misma forma. Por eso les dice, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Una precisión muy importante. Lo que tenía que cumplirse en las Escrituras era lo que estaba escrito acerca de Él. No todo lo que estaba escrito, sino todo lo que estaba escrito acerca de Él. Lo otro no era promesa de Dios. Es decir, en las Escrituras había muchas cosas que eran cuestiones culturales. A veces esa presentación ambigua de Dios, cuando se hablaba de un Dios terrible, implacable, enojado, etc., eso era cultural. Eso no era acerca de Jesús. Por eso nunca tuvo que cumplirse y no se cumplió, porque lo que tenía que cumplirse era lo que se decía en relación con Jesús. Y así es como Él les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Es que ellos tenían un enredo muy grande que todavía lo padecen algunos cristianos. El enredo consistía en que leían el Antiguo Testamento y se encontraban con esa presentación ambigua de Dios. Unas veces ese Dios terrible, temible, implacable, y otras veces un Dios tierno, amoroso, cariñoso. Y ellos escogían, cuando tenían rabia, escogían al Dios rabioso, y cuando estaban contentos, escogían al Dios amoroso. Y así le sucede a muchos cristianos hoy. Y por eso es que ustedes oyen decir que la pandemia la mandó Dios como un castigo. Eso es gente que no está pensando en que la pandemia se la mandó Dios a ellos como castigo, no. Están atemorizando a los demás y diciéndole a los demás, ustedes los pecadores, Dios les mandó la pandemia como castigo. Es un manejo ambiguo, un manejo confuso de las Escrituras. Jesús acaba con eso. Solamente existe el Dios que es amor. Todo lo demás es creación humana. Y entonces les dice, así estaba escrito, el Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la enmienda para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Es el amor universal de Dios, el que habían rechazado y el que quisieron impedir crucificándolo. Es el amor universal de Dios el que hay que llevar como mensaje. La fe termina, se manifiesta en su máximo grado cuando supera la superstición y supera el entusiasmo para ir a comprometerse llevando el mensaje del amor universal a todos los pueblos de la tierra. Esto implica entonces que nuestra fe es incompleta si se queda en temores. Nuestra fe es incompleta si se queda en entusiasmos. Nuestra fe se completa cuando nosotros somos capaces de asumir el amor universal y darle testimonio de ese amor a los demás. Y termina con una aclaración, comenzando por Jerusalén, es decir, Jerusalén es ahora el punto de partida, no el punto de llegada. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Es el testimonio. Hay que llevar ese testimonio del amor universal a toda la humanidad, sin distinción entre buenos y malos, justos, injustos, pecadores y santos, nada de eso. El amor de Dios está ofrecido para todo el que lo quiera aceptar.